Querida amiga, queremos invitarte a un viaje fantástico. a un viaje a la aventura de descubrir lugares e historias por la Argentina y el mundo. Conocer personajes, costumbres, formas de vida. Explorar el pasado, entender el presente, imaginar el futuro. Un viaje hacia el conocimiento y hacia nuevos horizontes. Solución, por favor, el Expreso Resortes anuncia la partida de su próximo viaje. Tomás, ¿cómo estás? Aburrido. Leyendo un libro sobre la pampa argentina, pero no pasa nada. Parece que en el campo no hay más que pasto y vacas. ¿Estás loco? En el campo pampeano pasan muchas cosas. ¿Vos decís? Por supuesto. Fue organizado por diversos personajes que generaron paisajes tradicionales que, con sucesivas transformaciones, perduraron hasta hoy. Parece interesante. Sí, muy interesante. Hoy en día en los campos pampeanos conviven significados históricos con nuevos significados en plena construcción. Bueno, me parece que voy a necesitar que me expliques un poco más de todo esto. Bueno, seguime. Vamos. Según los quechuas, antiguos habitantes del norte de nuestro país, el término pampa significa llanura. Desde hace siglos, este término fue adoptado por aborígenes y luego por europeos y criollos para identificar a la región pampeana en base a la marcada planicie del relieve y a su gran extensión. En la actualidad, el significado de ese término aplicado a la región pampeana se torna mucho más amplio y rico. Las imágenes remiten a campos sembrados, ganado vacuno, vías de ferrocarril, molinos, silos, ciudades portuarias, industrias y demás. Mucho más que pasto y vacas. La verdad, tenías razón. Sería bueno, para saber más del tema, consultar a un especialista. Sí, es una buena idea. Uy, aprovechá porque está saliendo el tren, ¿eh? ¡Adiós! No, pará, te acompaño, te acompaño. ¿Qué importancia tiene la región pampeana en el desarrollo político-económico del país? Bueno, la región pampeana obviamente es la región decisiva en materia de desarrollo económico y político, social del país, porque a partir de la gran expansión agropecuaria pampeana iniciada desde mitad del siglo XIX en adelante, se constituyó en la misma un gran foco de desarrollo económico, tanto en su producción agrícola ganadera como tal, como en los procesamientos agroindustriales y en toda la gran cantidad de ciudades de gran importancia, Rosario, Córdoba, Buenos Aires, y de mediano tamaño, y pueblos que fueron, a partir de la gran inmigración, digamos, el lugar de asentamiento de lo fundamental, de una parte decisiva de la población argentina. Entonces, esto configuró, por un lado, ser el principal polo exportador de Argentina y al mismo tiempo ser el principal lugar de ubicación de la población del país. Muchísimas gracias. ¿Boletos? Roberto, Sí. acá tengo mi boleto. Pensé que lo había perdido. Estaba distraída. Es que las llanuras provoca ese efecto hipnótico. Adiós, pampa. Estaba pensando en los paisajes y personajes pampeanos, que son las imágenes más difundidas sobre Argentina en el exterior. Sí, pero ojo, miré que las pampas ya no son lo que eran, ¿eh? Sobre eso quería saber. ¿Cómo era la pampa antes de la llegada de los españoles? No existen registros exactos acerca de cómo era la vegetación pampeana primitiva, pero se sabe que con el paso del tiempo y los diferentes usos y cambios, la región ha experimentado importantes transformaciones.
Me imagino que sería una zona árida, con pastizales altos y duros. Y no se equivoca. Tal es así que no había grandes herbívoros hasta que los españoles trajeron el ganado vacuno. Entonces se fue reemplazando la vegetación por especies de pastos tiernos, más bajos y de ciclos de vida más cortos. ¿No deben quedar rastros de la vegetación original o de los ecosistemas primitivos? Lo más parecido son los flechillares, en las partes altas y otros tipos de pastizales a lo largo de los cursos de agua y en zonas deprimidas. ¿Y la fauna se parece a la actual? El guanaco era el único mamífero de gran porte existente en la zona. De su caza los aborígenes aprovechaban también la grasa para alimento, el cuero con el que confeccionaban su vestimenta, sus viviendas en forma de toldo y la lana para abrigarse. También cazaban otros animales de menor tamaño, como ñandúes, roedores y mulitas, y recolectaban frutos y plantas, como los cardos, que complementaban su dieta. Solo aquellos grupos que se encontraban cerca de cursos de agua practicaron la pesca. Muy bien, Roberto, muchas gracias. Me tengo que ir porque tengo una cita con un especialista. Vaya, Hasta luego. Hasta luego. Estoy investigando acerca de paisajes y personajes de La Pampa y quisiera que me cuente acerca de las primeras poblaciones del lugar. Si dejamos de lado la población indígena original, que era de menos de 50.000 habitantes cuando llegaron los españoles en el siglo XVI, el asentamiento importante de población se va construyendo alrededor de la expansión ganadera, primero de las vaquerías, luego de la ocupación de las estancias, etc., siempre vinculado sobre todo a la zona de ríos y a la zona donde hubiera agua. Y posteriormente se desarrolla primero el lanar, ¿no es cierto?, a partir de 1850, y luego la gran expansión de la ganadería bovina, ¿no es cierto?, que es una gran revolución tecnológica que se inicia hacia 1870, 1880, y simultáneamente comienza el asentamiento de colonias agrícolas y la expansión creciente de la agricultura, que va generando entonces un intenso sistema de ocupación y de población, que entre 1870 y 1930-40 ocupó en términos poblacionales lo fundamental del espacio pampeano. ¿Y cuáles fueron sus costumbres y qué relación establecieron con el medio? Bueno, las costumbres pampeanas son de diverso orden, digamos, está de las costumbres asociadas a la expansión ganadera, que define un tipo de producción y un tipo de productor, muy particular sobre el manejo de la ganadería a campo abierto. Esto se va a transformar luego con toda la revolución tecnológica que se produce en la ganadería y va dando origen a la formación de las estancias y a la formación de un tipo de obrero rural ya más calificado, y luego la formación y luego los chacareros que traerán las costumbres europeas. Muy interesante. Muchas gracias. Alberto. Lola, ¿en qué andas? Y ya que lo encuentro leyendo, me gustaría saber un poco más acerca de los ecosistemas pampeanos. Bueno, Lola, no hay datos exactos de la superficie que queda de los ecosistemas naturales o seminaturales. Los datos son solo aproximados. Las superficies aparecen como parches o fragmentos remanentes, aislados. En el sur de San Luis se calculan unas 60.000 hectáreas de pastizal seminatural, en los que todavía quedan ejemplares del venado de las pampas, en áreas naturales protegidas y en estancias privadas. En la costa atlántica se calculan unas 20.000 hectáreas de talares y marismas, desde Magdalena a Sierra de los Frailes. En la depresión del Salado, pampa deprimida, quedan parches de pastizales de paja colorada. Además, quedan todos aquellos fragmentos de vegetación relictual en zonas no aptas para el uso agrícola, como los valles fluviales del sistema de drenaje superficial, los humedales y su entorno en las lagunas. Varios de estos relictos de pastizal natural actualmente están protegidos en las estaciones experimentales del Instituto de Tecnología Agropecuaria, INTA, en las zonas de Pergamino y Castelar. Alberto, me pregunto si es fundamental que un ecosistema natural sea de gran extensión. No tanto, Lola, no tanto. Más importante que su extensión es su distribución. Además, es bueno conocer el entorno que los rodea para su conservación. Mira,
te aseguro que tiene mucha más capacidad de subsistir una red de pequeños ecosistemas conectados entre sí que una sola isla de igual superficie rodeada de espacios humanizados. Además, son muy importantes para mantener la vida de algunos animales y vegetales. Exacto, son propicios como hábitat y fuente de organismos que pueden servir para recuperar el suelo. Son interesantes porque alojan a enemigos naturales de algunas plagas de los cultivos. Seguramente un ecosistema natural en cuyo entorno se ubica un desarrollo urbanístico, industrial o de infraestructura va a ser muy difícil de mantener. Hoy estamos llegando. Hola. Buenas y santas. Un gaucho era lo que necesitaba. Bueno, la verdad, gaucho, lo que se dice gaucho, no soy historiador. Pero digamos, para hablar sobre la historia de las Pampas me vestí para la ocasión. Nada me gustaría más que saber cómo era esta región en las épocas primitivas. ¿Ah, sí? Entonces acompáñeme. Vamos. Vamos. Durante la ocupación española, lo que hoy llamamos región pampeana solo estaba ocupada por europeos y criollos. Esta zona se localizaba en el sector norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, de Córdoba y de Entre Ríos, y apenas un pequeño sector noreste de la provincia de La Pampa. ¿Y el resto del territorio? El resto estaba ocupado por los pueblos indígenas originarios que dejaron pocas huellas en el territorio, ya que eran nómades y no construyeron infraestructura duradera. Me imagino que practicaban la agricultura y la ganadería especialmente para consumo en las pequeñas ciudades. Bueno, todavía esas actividades no tenían gran desarrollo. Sin embargo, ya existía una red de caminos transitados por carretas. Esto servía para trasladar y vender lo que se producía. A partir de la independencia, se incrementó el comercio de cueros y cebo vacunos obtenidos del ganado cimarrón que había crecido libremente en la llanura desde la llegada de los primeros españoles. El ritmo de la región comenzó a cambiar. Los estancieros y comerciantes organizaban expediciones llamadas vaquerías, donde el ganado era muerto en el lugar. Se extraían los cueros y el cebo y se abandonaban los restos en el campo. En ese momento casi la mitad de la pampa húmeda estaba ocupada por población indígena, lo que impedía la expansión territorial de la economía ganadera y de las inversiones de capital que estaban creciendo. Además, para acrecentar las ventas se tornaba necesario contar con más ganado y los blancos se disputaban su posesión con los pueblos indígenas. Me imagino que en ese momento deben haber comenzado las expediciones militares para expulsar a los indios. Sí, pero eso es otra historia, mi chini, yo sé quién se lo puede explicar. ¿Quién? Mi primo, Roberto, el guarda, y yo creo que si no se apura va a perder el tren. Muchas gracias. Adiós. Adiós. A mí me gustaría saber cómo comenzaron las expediciones militares para expulsar a los indios en las Pampas. Para eso está Alberto. Él se lo podría explicar. Buena idea. Persecuciones militares organizadas y exterminio de los indígenas. Algo me dice que este libro tiene lo que estoy buscando. Así es. Mira, hacia el oeste y hacia el sur, las expediciones tuvieron el fin de expulsar o exterminar a los indígenas para incorporar nuevas tierras a la producción. Así fueron construyendo sucesivas líneas de fortines a través de las cuales se afianzaba la presencia militar en la zona. ¿Y qué se hacía con el territorio ganado a los indígenas? Bueno, las tierras incorporadas fueron concedidas o donadas por los gobiernos a unas pocas familias hacendadas dominantes en el poder económico local, que estaban ligadas a los comerciantes ingleses residentes en Buenos Aires. También se apropiaron de tierras comerciantes enriquecidos por la exportación de cueros. Sí, claro, acá lo explica bien. El surgimiento de los terratenientes. De manera sostenida, se afianzó la concentración de la propiedad de la tierra en manos de pocos. Este rasgo va a definir de allí en más al agro pampeano. Los terratenientes comenzaron a organizar nuevas estancias para la cría del ganado, especialmente en Entre Ríos y Santa Fe. Desde allí, el ganado era arreado hacia los saladeros, establecimientos ubicados en Buenos Aires donde se carneaban a los animales. Vení, Lola, acompáñame.
Esta debe ser una típica estancia pampeana. Claro. Las estancias tenían una organización muy simple. Se instalaban en campos altos que poseían aguadas naturales, delimitados por zanjones o hileras de vegetación. Recién en 1840 comenzó a utilizarse muy incipientemente el alambrado. En el campo se clavaban postes o se plantaban árboles donde el ganado iba a rascarse. Al anochecer los trabajadores arriaban a caballo el ganado y al amanecer lo dejaban ir a las aguadas. ¿Y solo criaban vacas? Hacia mediados del siglo XIX los estancieros también incorporaron la cría de ovinos, lo cual les demandó mayores inversiones en corrales, depósitos y galpones. Entre todo esto me pregunto, ¿dónde quedaron los gauchos? En la tradición cultural, al gaucho se lo identifica con su vestimenta. Bombachas de campo, alpargatas o botas de potro, sombreros, rastra y pañuelo al cuello. Existen otros personajes ligados a su existencia, su mujer, la china, su caballo, el pingo. Quizás los cuadros de Florencio Molina Campos sean los que más han contribuido a crear en la sociedad ciertos estereotipos de los habitantes de las áreas rurales pampeanas. El paisano, la china, el domador, entre otros. Me encantan los cuadros de Molina Campos. Muy interesante. Hasta luego, Alberto. Hasta luego, Lola. Ella es una pinturita. Ay, Tomás. ¿Y Lola, cómo va ese viaje? Muy bien, pero ando necesitando saber cómo era la producción pampeana a mediados del siglo XIX. Creo que justamente este libro que estoy leyendo te va a poder orientar un poco sobre lo que acabas de preguntar. A ver. El campo pampeano se especializó en la producción de carnes enfriadas, lanas y cereales, principalmente trigo y maíz. Ello demandó una mayor cantidad de tierras productivas, por lo que el Estado, junto con los terratenientes y los militares, emprendieron la organización de la ocupación definitiva de la llanura pampeana. ¿Y cómo lo lograron? A través de campañas militares, del asentamiento de nuevas líneas de fortines y de la fundación de nuevos pueblos, desplazaron y aniquilaron a los indígenas que aún habitaban las pampas. Y así comenzó a surgir la pampa agroexportadora. Claro, con respecto a la ganadería, se comenzó a criar en las estancias vacunos de razas refinadas, ya que era consumida por la población europea. La agricultura fue practicada mayoritariamente por colonos europeos, que se localizaron especialmente en el sur de Santa Fe y Córdoba, norte de Buenos Aires y Entre Ríos. Desde allí se propagó la agricultura triguera hacia la provincia de Buenos Aires, en un arco que se extendía entre Rosario y Bahía Blanca, y que quedó enmarcado entre la zona de pastos blandos de la pampa deprimida, zona ganadera vacuna, y la pampa semiárida, zona de ganado ovino. Luego el trigo comenzó a ocupar paulatinamente tierras ganaderas, pero para todo eso se necesitaba la inversión de capital. Claro, la expansión agrícola y las nuevas formas de producción ganadera demandaron nuevas inversiones y más mano de obra. Por eso el Estado incentivó la llegada de capitales extranjeros. ¿Y de dónde habrá llegado el dinero? Mira, acá lo dice. Los capitales extranjeros que se asentaron en nuestro país fueron principalmente ingleses, que con el objetivo de asegurarse la circulación y el traslado de las materias primas, invirtieron en obras de transporte. Se tendieron cientos de kilómetros de vías férreas que comunicaban las estancias y los pueblos con los puertos de exportación, en especial Buenos Aires. Todo esto que estamos investigando es muy interesante, pero vos no sabés que yo hice mis propias averiguaciones y sé cómo fue cambiando la pampa argentina. A ver, contame. Vení, seguime. La monotonía del paisaje llano de las pampas fue interrumpido por los cascos de las estancias. Se trataba de los edificios principales que servían de viviendas de los terratenientes. Había una gran diversidad de establecimientos que demostraban las grandes posibilidades económicas que tenían los propietarios. Todavía se conservan muchas de esas estancias en los campos argentinos. Claro, eran obras arquitectónicas grandes, lujosas, con numerosas habitaciones, galerías y amplios jardines y parques. Respondían a estilos arquitectónicos europeos, especialmente francés, italiano e inglés. ¿Y los trabajadores cómo vivían entonces? Las casas de los trabajadores eran mucho más humildes y se encontraban alejadas de los cascos, cercanas a los galpones y otros edificios donde se realizaban las tareas rurales.
Eran ranchos de adobe o casas de 2 o 3 piezas con una galería para todo uso, muy sencillas. Entonces, la diferencia social y económica estaba presente en la nueva fisonomía de la región. Claro, las estancias eran pequeños pueblos, con actividades y comunicaciones internas, definidas por el trabajo de los peones y la riqueza de sus dueños. Uy, ¿se va el tren? ¿Vamos? Vamos. Lola, necesito su boleto. Sí, pero ya se lo mostré. Sí, pero este no sirve, Lola. ¿Cómo? Si antes servía. Sí, pero este es para tren y nosotros necesitamos uno para tractor. ¿Para tractor? Sí, si usted quiere viajar por las Pampas, necesita tecnificarse. No entiendo. ¿Tiene un minuto? Se lo explico. Ese era el campo a fines del siglo XIX. En las primeras décadas del siglo XX, el trabajo manual y la tracción animal comenzaron a ser reemplazados por el uso de tractores y maquinarias agrícolas. Con respecto a los suelos pampeanos, hasta ese momento se había confiado en su gran fertilidad. Sin embargo, comenzaron a aparecer algunos signos de deterioro y los rendimientos decayeron. Según los especialistas, dicha disminución obedeció, entre otras causas, al congelamiento del sistema de arrendamiento de las tierras en la década de 1940, a partir de lo cual se abandonó la práctica de la rotación de cultivos y se pasó al monocultivo, que consumió nutrientes sin reponerlos, y a la tecnificación de la agricultura que, a través de la utilización de maquinarias, aceleró la remoción del suelo y de partículas finas que fueron arrastradas por el agua y el viento, y generaron importantes procesos erosivos. Por eso, y como resultaba ya imposible incorporar más tierras productivas, se comenzó a implementar un paquete tecnológico conocido como Revolución Verde, destinado a aumentar los rendimientos, es decir, conseguir mayor producción por cada hectárea cultivada. ¿Y se logró? Claro que se logró, mediante la difusión de nuevas variedades de cultivos de alto rendimiento, junto al uso de grandes cantidades de fertilizantes, pesticidas y tractores. Estamos llegando a la estación central. Me tengo que bajar. Bueno, llegamos al final del viaje. Sí, justo a tiempo para revisar el calendario de fiestas. ¿Fiestas? ¿A dónde vas sin invitarme? No, es que con todo esto que estuvimos investigando acerca de la Pampa, me enteré que en diferentes zonas de la región se realizan muchísimas fiestas populares. ¿Sí? Mira. Impresionante. Y sabés que también me enteré que las transformaciones económicas surgidas desde los años 80 cambiaron radicalmente los actores sociales y el paisaje pampeano. La crisis del campo, la agriculturización y la subdivisión de las grandes estancias por las continuas sucesiones familiares dividieron a las grandes estancias en propiedades de menor tamaño. Algunas que habían conservado su gran tamaño fueron compradas por grandes empresas industriales o de servicios. Muchos pequeños y medianos productores, como los chacareros, que no pudieron adaptarse a los cambios, vendieron sus propiedades o las arrendaron y trasladaron sus domicilios a las ciudades cercanas. Los grandes cascos de estancias ya no son viviendas de las familias, sino lugares de descanso de fines de semana o vacaciones, o son utilizadas para el desarrollo del turismo rural. En los campos ya no trabajan tantos peones, sino que se pueblan de modernas maquinarias agrícolas, manejadas por trabajadores especializados. Tomás, vos siempre buscás una excusa para irte de parranda. Bueno, pero reconoce que siempre te invito. Es verdad. Mira, acá tengo 2 boletos. A ver. Las 2 principales ferias ligadas a la producción pampeana son Expo Chacra y Feriagro. Expo Chacra, organizada por la empresa Exposium América Latina y el diario La Nación. Feriagro, organizado por Ferias y Exposiciones Argentinas y Grupo Clarín. Se realizan anualmente en grandes establecimientos rurales cercanos a localidades urbanas de Buenos Aires y Santa Fe, como Pergamino, Varadero, Armstrong o Las Parejas. Pero, ¿me querés decir qué vamos a hacer nosotros ahí? ¿Cómo que vamos a hacer? Mirá. En estas ferias, numerosas empresas ligadas al agro exponen sus productos y servicios y se realizan demostraciones. Están presentes empresas que producen semillas, agroquímicos, maquinarias, servicios para el campo,
microemprendimientos, frutihorticultura y producciones alternativas. ¿Me vas a decir que no te gustaría ver algo de eso? La verdad, me convenciste. ¿Vamos? Vamos. Tomás estaba tan emocionado con todo este tema de la pampa que logró contagiarme el entusiasmo. Decidí acompañarlo y no me arrepentí. Conocer la historia de nuestra pampa es conocer la historia argentina. Las transformaciones del campo durante su larga historia es el reflejo de las políticas nacionales y el modelo de país. Las riquezas naturales y las tradiciones nos hablan de nuestro pasado más reciente, pero sin duda nos comprometen a mirar el futuro.